Saludos de éxito divino, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. La lección es titulada Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Analicemos la sección titulada Las cuatro bestias paganas y la razón de su duplicidad. Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 8 corroboran Daniel capítulo 7. El profeta dejó registrado Daniel capítulo 7, el versículo 3. Y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar, que representan bestias. Daniel capítulo 7, el verso 23. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, una bestia representa un reino. Veamos ¿cuál es la ubicación geográfica de estas cuatro bestias? Según el simbolismo, es el mar. ¿Qué representa el mar en profecía? Podemos citar Apocalipsis capítulo 17, el verso 15, donde nos dice que las aguas que forman el mar significa gente, pueblo, muchedumbre. Pero el espíritu de profecía enfatiza y clarifica mucho mejor lo que significa el mar, porque es más concreto. El libro El conflicto de los siglos, el capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía, en la página 493. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Observemos entonces que el mar en profecía representa el viejo mundo. Entonces, estas cuatro bestias que representan cuatro reinos, no debemos buscar estos reinos en el continente americano, en el Nuevo Mundo, sino que tenemos que buscarlos en el Viejo Mundo. El libro del Espíritu de Profecía, llamado El Instructor de la Juventud, fechado el 11 de octubre del año 1904, declara: la capital del imperio mundial de Nabucodonosor es mencionado por Isaías como Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura de la excelencia caldea, la ciudad de oro, la señora de los reinos, la que habita sobre muchas aguas, abundante en tesoros. Definitivamente, la primera bestia, en este caso el león que surgió del mar, donde hay muchas aguas, representa al imperio de Babilonia. También se puede corroborar arqueológicamente hablando. La puerta de Ishtar, que está en uno de los museos europeos, nos afirma que uno de los símbolos por excelencia del imperio de Babilonia eran los leones. Y eso se comprueba en la famosa puerta de Ishtar, que daba acceso al templo del patrón de Babilonia, el dios Marduk. En dicha puerta, el muro, se pueden ver los ornamentos, en este caso, leones. Definitivamente, entonces, el león en Daniel 7 representa al imperio de Babilonia. El oso representa al imperio posterior, en este caso, los medos y los persas.
Luego tenemos al leopardo, que representa al imperio de Grecia. Luego la bestia indescriptible, que representa al imperio romano. Esto se puede también corroborar con varias citas inspiradas. Por ejemplo, la carta de Elena de White, numerada, carta 32 del año 1899, declara: a Daniel se le dio una visión de bestias feroces que representan los poderes de la tierra. Ahora vamos a ver lo que nos dice el libro La Educación, el capítulo La historia y la profecía, en la página 172. La profecía ha trazado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Está entonces afirmado por lo que está escrito inspiradamente que las primeras 4 bestias representan a los 4 imperios mundiales. Analicemos la razón de la duplicidad de estos 4 imperios mundiales. En Daniel capítulo 2 se menciona también a estos 4 imperios mundiales bajo el simbolismo de la estatua de Nabucodonosor con diferentes metales, siendo la cabeza de oro representando a Babilonia en conexión con el león, los pechos y los brazos de plata representando a los medos y a los persas en conexión con el oso, el vientre y los muslos de bronce representando a Grecia en conexión con el leopardo, y las 2 piernas de hierro representando a Roma en conexión con la 4ª bestia. Interesantemente, en Daniel 2, las 2 piernas son de hierro. 2, porque una pierna representa a Roma imperial y la otra pierna representa a Roma papal. De igual manera, en Daniel capítulo 7 tenemos 2 fases de la 4ª bestia. La primera fase la encontramos en Daniel 7:7, la bestia indescriptible con 10 cuernos. Y la segunda fase la encontramos en Daniel 7:8, cuando le caen 3 cuernos y surge el cuerno pequeño. Impresionante. En la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2 tenemos 2 piernas de hierro porque son 2 fases de Roma. Y en Daniel capítulo 7 tenemos en la 4ª bestia a 2 fases de Roma también. Ahora, por si fuera poco, en la estatua de Nabucodonosor tenemos los pies de hierro con barro cocido. De acuerdo a Daniel 2, el verso 42, tenemos los 10 dedos de los pies. ¿Con qué hacemos conexión en las bestias de Daniel 7? Con la 4ª bestia, que tiene 10 cuernos. Es decir, los 10 dedos de los pies tienen conexión con los 10 cuernos de la 4ª bestia. Impresionante. Daniel 2 está duplicado en Daniel 7. ¿Y cuál es la razón? La respuesta es que se da la duplicación en Daniel 7 con el objetivo de mostrarnos a nosotros el surgimiento del cuerno pequeño. Analicemos el marco histórico de los 3 cuernos de Daniel 7. Leamos Daniel capítulo 7, el versículo 8. Mientras yo contemplaba
los cuernos y vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Ese cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Aquí tenemos la descripción del arranque de 3 cuernos de la bestia indescriptible. Nuestra tarea será identificar a esos 3 cuernos. Tenemos Daniel 7:8, el cuerno 1, el cuerno 2 y el cuerno 3. Lo primero que debe saberse es que un cuerno en profecía representa un rey. Y eso lo podemos leer en Daniel capítulo 7, el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. El hecho entonces de arrancar 3 cuernos es arrancar 3 reyes. Vamos a analizar e identificar a estos cuernos. Empecemos con el cuerno 1. ¿Qué rey fue? Fue uno de los reyes de las tribus bárbaras. Debo mencionarles que la caída de Roma influyó mucho a que surgieran estos 3 cuernos y al mismo tiempo a que fueran arrancados. Identifiquemos a los 3 cuernos de Daniel capítulo 7, el verso 8. El cuerno número 1 es identificado con Odoacro, que era rey de los Herulos. Los Herulos era una tribu bárbara. Odoacro destituyó a Rómulo, y Rómulo era un emperador del Imperio Romano del Occidente. Rómulo se convirtió en el último emperador de dicho imperio. Eso ocurrió en el 476 después de Cristo, es decir, Odoacro provocó la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Entonces, al conquistar el Imperio Romano de Occidente, Odoacro no solo fue rey de los Herulos, sino que se convirtió en rey de Italia, incluido la ciudad de Roma, donde estaban los obispos católicos. Por lo tanto, el cuerno número 1 es identificado con Odoacro. Ahora identifiquemos al cuerno número 2. Teodorico, que era rey de los ostrogodos, mató a Odoacro. Por lo tanto, Teodorico se convirtió no solo en rey de los ostrogodos, otra tribu bárbara, sino que también se convirtió en rey de Italia. Posteriormente vinieron sucesores como Atalarico y Teodato. Luego, por último, viene Vitiges, porque Vitiges mató en el 536 a Teodato. Por lo tanto, Vitiges se queda como rey en Italia, pero en el 536 llega Belisario, que era del ejército del Imperio Romano de Oriente, y Belisario viene y conquista la ciudad de Roma, donde pierde Vitiges. Posteriormente, en el 537, Vitiges viene y sitia la ciudad de Roma con el objetivo de reconquistarla. Pero Belisario, usando estrategia, sitia también la capital de Vitiges, que era al norte de Italia. Entonces, por un tiempo, Vitiges abandona el proyecto de sitiar Roma y de conquistarla por ir a proteger su capital al norte de Italia. Pero Vitiges pierde contra Belisario. Y eso ocurrió en el 537. Por lo tanto, el cuerno número 2 representó a Vitiges, el rey de Italia que perdió con Belisario. Luego identifiquemos ahora al cuerno número 3.
y fue Gelimer, rey de los vándalos, otra tribu bárbara, que en el 455 saquearon la ciudad de Roma. Es decir, tuvieron control de la ciudad romana. Pero el imperio romano de Oriente viene y destruye al reino de Gelimer, rey de los vándalos, y deja como reino de existir. Entonces concluimos que el cuerno número 3 representó a Gelimer, rey de los vándalos, que en algún momento de la historia dominó la ciudad de Roma. Hasta aquí hemos analizado que desde la caída de Roma en el 476 hasta el 538, cuando surge el papado, hubo un espacio aproximado de 62 años. Es decir, en esos aproximados 62 años, 3 reyes o 3 cuernos se apoderaron de la ciudad eterna llamada Roma. Sin embargo, encontramos que la ciudad eterna llamada Roma, que fue la capital del Imperio Romano de Occidente, pasó su capital de la ciudad de Roma a Constantinopla, fundando el Imperio Romano de Oriente. El hecho de que se haya trasladado la capital del Imperio Romano de la ciudad eterna Roma a Constantinopla, eso provocó que en la ciudad de Roma hubiera un vacío de poder. Además, los reyes que intentaron dominar la ciudad de Roma fueron derrotados. Eso, por supuesto, ayudó a que el papado en el 538 llenara el vacío de poder en la ciudad de Roma y se levantó como un poder que combinó el poder religioso con el poder político. Esto muestra que la profecía en Daniel 7, el verso 8, sintetiza toda esta historia en un solo versículo. Analicemos la sección titulada La amalgamación del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, el verso 8 declara: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Tenemos entonces el cuerno pequeño. Definamos lo que significa amalgamación. Es la mezcla de 2 especies. En el caso del Dios creador, hizo el mundo animal. Antes del diluvio hubieron mezclas de especies. A esas mezclas les llamamos amalgamación. Pongamos un ejemplo real que no podemos negar. La mezcla de una especie con otra especie dio como resultado los dinosaurios. Los dinosaurios existieron y lo sabemos porque se encuentran actualmente fósiles de ellos. Pero fueron animales que Dios no creó, sino que fueron amalgamados, es decir, fusionados, mezclados. Todo lo que Dios no creó fue destruido por el diluvio. Todo lo que Dios creó ingresó al arca, tanto ser humano como las especies de animales.
El cuerno pequeño es una amalgamación, es decir, es una mezcla de dos elementos. En este caso, de cuerno con cabeza. Pero antes de entrar de lleno, identifiquemos qué representa el simbolismo del cuerno pequeño. Para ello vamos a leer lo que dice el libro El conflicto de los siglos. El capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía, en la página 499. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, el verso 25. En definitiva, el cuerno pequeño de la cuarta bestia indescriptible representa al papado. El símbolo que representa al papado está formado por dos elementos. Número uno, por cuerno, que le pertenece a una bestia. Número dos, por una cabeza que le pertenece a un hombre. Es decir, el cuerno pequeño es una amalgamación de bestia por el cuerno y hombre por la cabeza, dando como resultado el cuerno cabeza, llamado en Daniel capítulo 7, el verso 8, el cuerno pequeño. Veamos el significado aislado de los elementos fusionados. El cuerno en profecía, ¿qué representa? Un cuerno común. Daniel capítulo 7, el verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, un cuerno común representa a un rey, el poder civil. Definimos entonces que el cuerno en el simbolismo representa el poder civil. Eso implica entonces que la cabeza representa el poder religioso, puesto que el cuerno pequeño de la cuarta bestia es una combinación de los dos elementos, implica que este cuerno pequeño tenía tanto el poder civil como el poder religioso. Definitivamente, el cuerno pequeño representa al papado, un poder tirano, cruel y demoníaco. Analicemos la sección titulada El papado y los 42 meses proféticos. Leamos lo que nos describe el profeta Daniel hablando del cuerno pequeño, en particular de la boca de hombre que hablaba grande arrogancia. Daniel capítulo 7, el verso 25 declara: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Según la palabra profética inspirada, tenemos un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 4, el verso 32 nos da un precedente. Nabucodonosor fue castigado durante 7 tiempos. Un tiempo equivale a un año. Nabucodonosor estuvo durante 7 tiempos con las bestias del campo, es decir, estuvo 7 años. En este caso entonces, Daniel 7:25, un tiempo equivale a un año, 2 tiempos equivalen a 2 años y medio tiempo equivale a medio año, haciendo un total de 3 años y medio. Estos 3 años y medio debemos convertirlo a meses.
considerando que un año es igual a 12 meses. Entonces, 3 años es igual a 36 meses y medio año es igual a 6 meses. Si sumamos los 36 meses más 6 meses, nos da un total de 42 meses. Esta pequeña operación que hemos realizado juntos es correcta. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 3, el verso 5, nos menciona los 42 meses. También, ahora convertamos los 42 meses a días, considerando que un mes es igual a 30 días. Debemos dejar claro que estamos tratando con meses bíblicos y cada mes bíblico equivale a 30 días exactos. Entonces, 42 meses multiplicado por 30 días nos da un total de 1260 días. Esta operación que hemos realizado juntos es correcto porque lo avala Apocalipsis capítulo 12, el verso 6, haciendo mención de los 1260 días. Pero estamos tratando con días proféticos, no días comunes. En profecía, un día equivale a un año, basado en Números 14, el verso 34, y Ezequiel capítulo 4, el verso 6. Día por año te lo he dado. Entonces, puesto que tenemos 1260 días convertidos a 1260 años. Estos 1260 años deben de tener un punto de partida y un punto de conclusión. Veamos el punto inicial de los 1260 años basado en el espíritu de profecía. Para ello vamos a leer el libro histórico profético, El conflicto de los siglos. En el capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía, en la página 492, declara así: los 42 meses son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 de Jesucristo y terminó en 1798. Lo que hemos realizado y estamos enseñando es 100% correcto, aprobado por el Espíritu de profecía. Los 1260 años, su punto de partida fue el año 538 después de Cristo, con el surgimiento del papado, o de acuerdo a Daniel capítulo 7, el verso 8, con el surgimiento del cuerno pequeño. Pregunta de examen y pueden responderlo en los comentarios. ¿Cuándo? ¿En qué año surgió el cuerno pequeño? Respuesta, escríbanlo en los comentarios. En el 538 después de Cristo. Y el cuerno pequeño o el papado, su caída fue en el año 1798 después de Cristo. Maravilloso, Dios tiene todo bajo control. Con las explicaciones previas que hemos tenido, ahora podemos entender mucho mejor Daniel capítulo 7, el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Delante de él fueron arrancados
3 de los primeros cuernos, este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. El cuerno pequeño, como hemos explicado, representa al papado. Los 3 cuernos que cayeron antes del surgimiento del papado representa a los reyes de los bárbaros. Uno de ellos fue el rey de los Herulos, otro de ellos fue el rey de los ostrogodos y otro de ellos fue el rey de los vándalos. 3 cuernos, 3 reyes cayeron que le dieron el espacio al surgimiento del cuerno pequeño, el papado. Específicamente, cuando surgió el cuerno pequeño, ¿con qué papa surgió? Fue con el papa Virgilio, que desde el 538 se le dio el poder civil y religioso hasta el 555 cuando murió. Luego lo sustituyó otro papa que tuvo el poder civil, el poder religioso y así sucesivamente. El título fue heredado por varios personajes. Pero el detalle hoy extra que les estamos obsequiando es que el cuerno pequeño, cuando surgió en el 538, fue con el Papa Virgilio. Y el cuerno pequeño, es decir, el papado, su caída fue en 1798 con el Papa Pío VI. Tenemos al primer papa con que surgió el cuerno pequeño y tenemos al último papa con el cual cayó el cuerno pequeño. Maravilloso y perfección divina. Analicemos la cabeza descornada y sanada. Daniel capítulo 7, el verso 8 nos menciona el cuerno pequeño. Como hemos explicado, fue una amalgamación, una fusión entre cuerno de bestia y cabeza de hombre. La cabeza posteriormente fue descornada, es decir, se le quitó el poder civil al poder religioso. Eso está ilustrado gráficamente en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1, describe a la bestia mixta con 7 cabezas y 10 cuernos. Si observan, las cabezas están separadas de los cuernos, no están fusionados. Interesantemente, la cabeza cuerno o el cuerno pequeño de Daniel 7:8 se le quitó el cuerno, el poder civil, y la cabeza quedó sola. La cabeza herida de muerte representa la parte exclusiva religiosa. Para ello vamos a leer lo que dice Conflicto de los Siglos, el capítulo La libertad de conciencia amenazada, en la página 636. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Obsérvese que la cabeza herida se le acredita a la herida que recibió el papado. Entonces, aquí se ve al cuerno pequeño únicamente con la parte cabeza, sin su cuerno. Esa cabeza fue herida de muerte. El Roma papal cayó, pero la profecía, de acuerdo a Apocalipsis 13, el verso 3, después de recibir la herida tenía que sanar. ¿Cuándo sanó esta cabeza? Para ello, analicemos lo que ocurrió en la historia real. En 1929 se le da al papado el poder civil y se funda lo que hoy conocemos como el Vaticano.
Entonces, en 1929, la cabeza herida de muerte, el papado, nuevamente recibe el poder civil y la cabeza es sanada. Debe quedar fijo en nuestra mente que el papado está simbolizado en la cuarta bestia, específicamente en el cuerno pequeño de Daniel 7:8. Y el papado también está ilustrado y representado simbólicamente en la cabeza herida de muerte de Apocalipsis capítulo 13, el verso 3. Y también en la cabeza que posteriormente fue sanada. Entonces, dos símbolos para el papado en este análisis: el cuerno pequeño, número 1, y la cabeza herida de muerte, número 2, y la cabeza sanada, número 3. Uno surgiendo en el 538, otro cayendo en 1798 y otro siendo recuperado en 1929. Analicemos la sección titulada La destrucción del Vaticano antes de la segunda venida y la sobrevivencia del papado hasta la segunda venida. Leamos lo que dice Daniel capítulo 7, el verso 11. Declara proféticamente: entonces miré, a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Obsérvese entonces que el que va a ser matado o destruido y quemado con el fuego es la bestia, no el cuerno pequeño. La bestia, símbolo de Roma, y Roma actualmente es una ciudad que dentro de esa ciudad está el Vaticano. Roma es llamada la capital de los dos estados, porque es capital de Italia y al mismo tiempo es capital del Vaticano. Cuando la profecía está indicando en Daniel 7, el verso 11, que la bestia, Roma, va a ser destruida, va a ser quemada, está profetizando que la ciudad romana, incluida el Vaticano, antes de la segunda venida va a ser destruida por fuego. Pero el cuerno pequeño tiene que estar o tiene que sobrevivir hasta la segunda venida de Cristo. Y eso está registrado en la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, observemos lo que dice el espíritu de profecía interpretando este verso. El conflicto de los siglos, el capítulo 21, el gran despertar religioso, en la página 405 declara: el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Como hemos leído, el inicuo representa al papado. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 8 declara: entonces se manifestará aquel inicuo, el papado, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, la ciudad del Vaticano, Roma en sí,
va a ser destruida con fuego antes de la segunda venida, pero el cuerno pequeño o el papado sobrevivirá hasta la segunda venida. No sobrevive por ser bueno, sino que sobrevive por ser malo, y Cristo mismo se encargará en destruir a ese poder que ha utilizado los dos medios de autoridad, el poder civil y el religioso. Eso también lo podemos ver gráficamente acá. Tenemos la segunda venida de Cristo, y según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8, el resplandor de la venida de Cristo tiene que matar al inicuo o al cuerno pequeño, al papado. Obsérvese bien, obsérvese. Tenemos la segunda venida de Cristo, tenemos el planeta Tierra acá, y tenemos por acá al cuerno pequeño, es decir, al papado. Tiene que estar vivo en la segunda venida, porque hasta allí va a caer muerto. Lo que hemos dicho en cuanto al cuerno pequeño es correcto. Escrito está en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo La libertad de conciencia amenazada, en la página 636, declara: San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado: todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13, el verso 8. Según lo que acabamos de leer, el cuerno pequeño, el papado, el inicuo, sobrevivirá, subsistirá hasta la segunda venida de Cristo, y ahí morirá en manos directas de Cristo. Amén. Ahora analicemos Daniel capítulo 7, introducción al juicio investigador. Daniel capítulo 7, el versículo 9 y el versículo 10 introducen el juicio investigador justo después del surgimiento del papado en el 538 y justo después de la caída del papado en 1798. Es decir, el orden secuencial de Daniel 7 nos muestra que después de la caída del papado tenía que ocurrir un juicio investigador. Y como estudiantes sensatos de las Escrituras, sabemos que ocurrió en 1844, después de que cayó el cuerno pequeño en 1798, perfección de la profecía. Bien, leamos Daniel capítulo 7, el versículo 10. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Se habla de un juicio. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en este tema relevante y sumamente importante. El libro El conflicto de los siglos, el capítulo Nuestra única salvaguardia, la página 659 declara: necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Entonces no es casualidad que en cada tema que me va a escuchar siempre vamos a estar relatando y resaltando especialmente temas del juicio. Testimonios para los ministros.
el capítulo Obreros dirigidos por Dios en la página 234. El subtítulo, la cizaña y el trigo. El tiempo del juicio es un período muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña, los que han sido miembros de la misma familia, son separados. Se coloca una señal sobre los justos y serán para mí un especial tesoro, dice el Eterno. ¿Qué va a ocurrir? Los que son miembros de una sola familia van a ser separados, unos sellados y otros no sellados. Hay de aquellos que no van a ser sellados. Veamos una cita más del Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 182. Los ángeles llevan un registro fiel de toda la obra de cada hombre, y al ser pronunciado el juicio sobre la casa de Dios, se registra la sentencia de cada uno al lado de su nombre. Y el ángel se le ordena que no perdone a los siervos infieles, sino que los abata en el tiempo de la matanza. No estamos inventando, estoy leyendo, hasta subrayado lo tenemos. El ángel destructor recibirá la orden de abatir a los infieles en el tiempo de la matanza. Esto no es casualidad, estoy leyendo cita tras cita. Analicemos la sección titulada El juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Así como el juicio de la iglesia será seguido por el juicio del mundo, de igual manera el juicio de los muertos será seguido por el juicio de los vivos. Eso lo avala la palabra escrita en la Biblia y la palabra escrita en el Espíritu de Profecía. Leamos lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo. Juicio de los muertos y juicio de los vivos. Ahora leamos lo que dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 4, el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que ha de juzgar a vivos y muertos. Juicio de los muertos seguido por el juicio de los vivos. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, el capítulo 29, titulado El juicio investigador, en la página 539. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, observamos entonces que los muertos van a ser juzgados según lo que está escrito en los libros. Veamos ahora en cuanto al juicio de los vivos a la luz del Espíritu de Profecía. Conflicto de los Siglos, capítulo 29, el juicio investigador, la página 536. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Hasta aquí hemos visto que está ocurriendo un juicio de los muertos que será seguido por un juicio de los vivos. Daniel capítulo 7, el versículo 9 y el versículo 10, junto con Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, nos dan el escenario completo del juicio investigador de los muertos. ¿En qué consiste el juicio investigador de los muertos? La respuesta nos lo da Daniel capítulo 7, el versículo 10, la última parte. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Puesto que los muertos están en sus sepulcros y nada saben, están inconscientes,
Ellos son juzgados a través de lo que fue escrito en los libros del cielo mientras ellos vivían. Basado en eso van a ser juzgados. También lo corrobora Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12. Dice así: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, este juicio de los muertos sencillamente está habiendo una separación, pero en los libros. En el libro de la vida está el nombre del que se convirtió y está el nombre del que no se convirtió, pero se bautizaron ambos, por decirlo así, están registrados allí. Pero en el juicio se determina si todavía son dignos de que sus nombres permanezcan en el libro de la vida, y de no ser así, el nombre del que no es digno va a ser borrado y su nombre pasa para el libro de la muerte, para luego resucitar no con los santos, sino resucitar con los impíos. Básicamente, entonces, el juicio investigador de los muertos es una revisión de libros y una separación en libros nada más. Pero vamos a ver el escenario del juicio investigador de los muertos brevemente y sintetizado. En Apocalipsis, como hemos dicho, en el capítulo 4 y el capítulo 5 encontramos varios elementos en conexión con Daniel capítulo 7, verso 9 y el verso 10. Se nos muestra que fue puesto tronos. En los tronos, plural, resalta uno en especial donde se sienta un anciano de días, Dios el Padre, con el papel de juez. Luego tenemos 24 tronos donde se sientan 24 ancianos con el papel de el jurado. También tenemos a un hijo de hombre, según Daniel 7, el verso 13. Y tenemos a un cordero como que hubiera sido inmolado, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, siendo el abogado Cristo, nuestro intercesor, asumiendo el papel de abogado. También tenemos 4 bestias. Esas 4 bestias representan gente, personas a los que están siendo juzgados. Necesitan representantes. Entonces, las 4 bestias de Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 son los representantes de los acusados, siendo el león de la tribu de Judá el líder de estas 4 bestias. Maravilloso. Tenemos entonces el escenario del juicio investigador de los muertos. También, sin olvidar que el anciano de días tiene en su mano un libro con 7 sellos. Los libros, la evidencia. Así que el juicio y el escenario es completo. Para aquellos que quieran una explicación detallada, elemento por elemento, de los involucrados en el escenario del juicio, tenemos un tema grabado en YouTube, ya está en línea, búsquelo en nuestro canal, se titula Lección 4, Digno es el Cordero. Repito, Lección 4, Digno es el Cordero, donde explicamos todo el escenario del juicio. 2 capítulos completos de Apocalipsis, capítulo 4 y el capítulo 5. En este análisis resaltaremos del escenario del juicio a 2 personajes: al anciano de días, Dios el Padre, con el papel de juez, y a el Hijo del Hombre o el Cordero como nuestro abogado. Leamos Daniel, el capítulo 7, el versículo 13, declara así:
Seguí mirando en visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Importante. Tenemos al anciano de días que está sentado en un trono y luego llega el hijo del hombre ante él, enfrente de él. Vamos a resaltar que el Hijo del Hombre aquí es Cristo. Él mismo se autonombra como el Hijo del Hombre en las parábolas. Y eso se puede revisar en los 4 evangelios. El espíritu de profecía también identifica a este Hijo de Hombre de Daniel 7, el verso 13, como Cristo. Leámoslo. Conflicto de los siglos, el capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado. En la página 479 declara: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7, el verso 13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento. La cita inspirada que acabamos de leer nos está mostrando que la venida del Hijo del Hombre hacia el anciano de días es una venida de Cristo hacia el lugar santísimo del santuario celestial. En otras palabras, Daniel capítulo 7, del verso 9 al verso 14, nos están pronosticando la venida de Cristo hacia el lugar santísimo y el inicio del juicio investigador de los muertos. Es decir, Daniel capítulo 7, del verso 9 hasta el verso 14, lo que nos está hablando es del inicio del juicio investigador de los muertos. Pero el espíritu de profecía nos dice que la venida del Hijo del Hombre, de Cristo, hacia el lugar santísimo para empezar el juicio investigador de los muertos, es el mismo acontecimiento que nos registró, también dice el profeta Malaquías. Para entender esto, debo recordarles lo siguiente. Primero es el juicio investigador de los muertos. Segundo será el juicio investigador de los vivos y ejecutivo también. Ambas partes forman un todo, el juicio, tanto de muertos como de vivos. Ahora veamos lo que dice Malaquías, el capítulo 3, referente a nuestro análisis, del verso 1 al verso 3. Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. El ángel del pacto a quien decíais ya viene, dice el Eterno Todopoderoso. Verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Verso 3. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a plata y ofrecerán al Eterno ofrenda con justicia. Estos 3 versículos no pueden estar hablando del juicio investigador de los muertos por las siguientes razones. Número 1, los muertos no pueden ser purificados. Los vivos sí. Número 2, los muertos no pueden ofrecer ofrendas. Los vivos sí podemos ofrecer ofrendas. Número 3, a los muertos no se les puede enviar un mensajero, porque están muertos, pero a los vivos sí se les puede enviar un mensajero previo al juicio. Es decir, Malaquías capítulo 3 del 1 al 3
está hablando no del juicio de los muertos, sino del juicio de los vivos. Habrá una visita de Cristo hacia su templo, es decir, hacia su iglesia, cumpliendo lo que usted sabe, quizá de memoria, Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17. Porque es tiempo que el juicio de los vivos empiece en la casa de Dios. Y si primero empieza con nosotros, ¿qué será del impío y el pecador? ¿Qué es la casa? Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 15 dice: y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pedro dice claramente que el juicio va a empezar en la casa, y la casa, dice Pablo, que es la iglesia. Por lo tanto, el juicio va a empezar en la iglesia. Y la iglesia no es una iglesia muerta, sino que es una iglesia viva por alrededor de 22 millones de adventistas del séptimo día. El juicio de los muertos está a punto de cerrar y le va a seguir el juicio de los vivos, nuestro juicio. Y me preocupa, nos preocupa que el pueblo adventista aún no está alertado, no sabe de lo que está a punto de venir. Ahí es donde entramos nosotros y donde entra usted, para que compartamos estos temas con los demás, porque no hay otro medio. Hagámoslo, tenemos que accionar. De lo contrario, seremos responsables. Analicemos la sección titulada El juicio de Ezequiel 9 no ha comenzado. Veamos este breve y sintetizado análisis. El verbo servir, que también se traduce como adorar, aparece 9 veces en los capítulos 3 al 7 de Daniel. Dichos capítulos son escritos originalmente y completamente en arameo. En los capítulos 3 al 7, el verbo servir aparece 9 veces. Numerémoslo. Número 1, no sirven a tus dioses, Daniel capítulo 3, el verso 12. Número 2, no sirven a mi Dios, Daniel capítulo 3, el verso 14. Número 3, nuestro Dios a quien servimos, Daniel capítulo 3, el verso 17. Número 4, no serviremos a tu Dios, Daniel capítulo 3, el verso 18. Número 5, antes que servir, Daniel capítulo 3, el verso 28. Número 6, tú continuamente sirves, Daniel capítulo 6, el verso 16. Número 7, tú continuamente sirves, Daniel capítulo 6, el verso 20. Número 8, naciones, lenguas le sirvieron, Daniel capítulo 7, el verso 14. Y número 9, todos los dominios le servirán. Daniel capítulo 7, el verso 27. El número 9 se enfatiza desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7 de Daniel. Y esto está avalado por la cartilla de Escuela Sabática, Guía de Estudios de la Biblia, edición Adultos, Daniel, el primer trimestre, enero-marzo 2020. En la página 68, la venida del Hijo del Hombre. El verbo servir también se puede traducir como adorar. Aparece 9 veces en los capítulos 1 al 7. Observen entonces que la misma cartilla que se está estudiando a nivel mundial por la Iglesia Adventista del Séptimo Día está avalando lo que estamos enseñando. Por lo tanto, es correcto. El 9 se conecta con Amós capítulo 9, versículo 10, dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Y quién es el pueblo hoy de Dios? Usted lo sabe. Puede escribirlo en los comentarios para refrescar la mente. Amós 9,
verso 10, nos advierte cómo van a morir los pecadores en nuestro medio. Ezequiel 9, el verso 5, nos declara la orden de Cristo hacia sus ángeles: matad sin lástima ni compasión. El espíritu de profecía también hace la conexión. Testimonios para los ministros, el capítulo 16, Elevad la norma, en la página 431 declara: leed Ezequiel 9, del 2 al 7. El mandato es matad. ¡Wow! Ezequiel 9. También el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 241, le daremos lectura declarando así. 2:41. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante el tiempo pase, la gente sigue dormida. Ezequiel 9, juicio de los vivos. El libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196, nos dice enfáticamente lo siguiente: el Señor Cristo ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. Aquí vemos que la iglesia, ¿en dónde? En Ezequiel 9, versos 5 y verso 6, el santuario del Señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Habrá una inminente destrucción y va a ser realizada por los ángeles. Mateo capítulo 13, el verso 39, Mateo 13, el verso 49, declaran que los ángeles van a cortar. También el espíritu de profecía en Testimonios para los ministros, en la página 47, nos dice así: la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Entonces queda bien claro que van a ser los ángeles los que van a ejecutar el juicio registrado en Ezequiel capítulo 9. Algo terrible se está acercando, lo sé y usted lo debe de saber, y ayude a que otros lo sepan. ¿Cuál es la solución? Ezequiel capítulo 9, verso 3, el verso 4 nos da la solución. Cristo manda a un ángel con el sello del Dios vivo a identificar a sus siervos. Y exclusivamente los siervos de Dios van a ser sellados si hacen dos cosas. Número 1, los que gimen y los que claman contra las abominaciones que se están haciendo en nuestro medio. Es decir, si queremos sobrevivir al juicio de los vivos que está a punto de ocurrir en la iglesia, debemos cumplir estos dos requisitos: gemir y clamar. Gemir es dejar de pecar, arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados y los pecados del pueblo. Eso es gemir. Clamar es denunciar las abominaciones que están haciendo en nuestro medio. Si gemimos y clamamos, Ezequiel 9, el versículo 4, nos revela que se nos colocará un sello. De lo contrario, si no gemimos, si no clamamos, si no queremos pagar el precio, sencillo: van a pasar los otros ángeles, en lugar de tener un sello, traen espada y van a cortar a todo aquel que no tenga el sello. Pero nuestra esperanza es que nos esforcemos para gemir y clamar y entonces obtener el sello de protección. En relación al juicio de los vivos que hemos estado estudiando y profundizando, varias personas aseveran que ya se ha cumplido, otros que ya ha empezado el juicio de los vivos. Sin embargo, es contrario a todo lo que está escrito en la pluma inspirada. Veremos 5 casos de ello. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 648, declara:
Varias veces durante el invierno pasado, 1888 al 89, escuché un comentario según el cual durante el Congreso de Minneapolis, me detengo aquí para hacer un breve comentario. Este congreso se realizó en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, en el año 1888. Para ser específicos, desde el 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888. Puede observarse un dato peculiar, es decir, ellos pasaron en congreso en menos de un mes, pero en ese cómputo de tiempo donde se reunieron, vivieron juntos el 22 de octubre del año 1888. Eso implica entonces que ellos hablaron en el Congreso del mensaje del juicio investigador para los muertos. Elena de White también habló sobre el juicio de los vivos. En ese contexto, ella está hablando aquí. Varias veces durante el invierno pasado, 1888 al 89, escuché un comentario según el cual, durante el Congreso de Minneapolis, a la hermana White le fue mostrado que el juicio que desde 1844 se lleva a cabo con los justos muertos, había ahora comenzado con los vivos. Este informe no es cierto. Un rumor parecido que ha estado circulando por unos 2 años se originó de la siguiente manera. En una carta que le escribí a un ministro de California desde Basilea, Suiza, hice en esencia la siguiente declaración. El juicio de los casos de los muertos ha estado en progreso por más de 40 años y no sabemos cuán pronto pasará a los casos de los vivos. Dice, no sabemos cuán pronto pasará a los casos de los vivos. Luego comenta, esta carta fue leída por diferentes personas y algunos oídos descuidados informaron lo que ellos pensaron haber oído. Así fue como comenzó este asunto. El informe desde Minneapolis surgió desde la comprensión equivocada de algunas declaraciones parecidas a la mencionada en la carta. Entonces, en síntesis, podemos decir que en estos 2 ejemplos, Elena de White nunca dijo que el juicio de los vivos ya ha empezado. Solo dice que después del juicio de los muertos vendrá el juicio de los vivos y que no sabemos cuándo va a empezar el de los vivos. El caso número 3 lo encontramos en Eventos de los Últimos Días, versión antigua, en la página 21. Anoche un joven, un extraño para todos nosotros. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito, que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Lo escuché mientras proseguí y finalmente le dije, mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. Es obvio que el caso número 3 también está descartado. Eso fue ocurrido en el año 1894. Por lo tanto, el caso número 4, podemos hacer mención que algunos creen y defienden de que el juicio de los vivos empezó el 11 de septiembre del 2001, cuando fueron destruidas las Torres Gemelas. El caso número 4 está descartado, igual que los casos anteriores. El caso número 5 es los que aseveran personas muy conocidas por el ámbito adventista del séptimo día, que el 23 de septiembre del 2015 empezó el juicio de los vivos. También están totalmente descartados. ¿Por qué? Porque la palabra inspirada no los avala, no los aprueba. El espíritu de profecía finalmente nos concluye diciendo a cada uno de nosotros, no nos dice que nos confiemos para no esperar el juicio de los vivos, tampoco dice que ya empezó, pero sí dice lo siguiente, y lo que dice lo dice en línea recta. El conflicto de los siglos, el capítulo 29, el juicio investigador, la página 544 declara: pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Dice,
pronto, pero nadie sabe cuándo les va a tocar ser juzgados a los vivos, a nosotros, pero no sabemos cuándo, no sabemos la fecha exacta, ni el día, ni el mes, ni el año, pero sí sabemos algo. La señal de que el juicio de los vivos ha empezado será la siguiente, la que está escrita en Ezequiel capítulo 9. Cuando los ángeles de Dios reciban la comisión de pasar y matar a los que no tengan el sello, y a nivel mundial, en nuestro medio, estén muriendo por las espadas de los ángeles, entonces sabremos que el juicio de los vivos ha empezado. Puesto que eso no ha ocurrido, podemos afirmativamente y positivamente decir que el juicio de los vivos aún no ha empezado, pero pronto ocurrirá. Que el cielo nos ayude como lo ha hecho hasta entonces. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermano y hermana, si le gustó este video, dele like, y si no le gustó, sencillamente dele dislike. Además de ello, puede usted compartir este video con sus contactos en las diferentes redes sociales. Juntos lograremos advertir al pueblo amado de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que bendiga a todos sus miembros, que queremos todos puedan alcanzar la vida eterna. Gracias por llegar hasta este nivel. Que el cielo los bendiga poderosamente. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.